Saludos amigos y hermanos, es un privilegio comenzar nuestra reflexión de la lección de escuela sabática para el día de hoy, martes. Ya estamos llegando a la mitad de la semana y en esta oportunidad es un privilegio también presentarles aquí a mi colega el pastor Celso Prado, que está aquí ya listo para acompañarnos en la reflexión de la lección de escuela sabática para hoy. Por favor, acompáñenme en oración. Luego estaré dando el tiempo para el pastor. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio de repasar los pensamientos, la reflexión de la lección de escuela sabática para hoy. Bendícenos al hacerlo y bendice a todos los televidentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, bienvenido. Es un privilegio tenerlo ahora acá. Muchas gracias, muy amable. Un saludo a todos los que están presenciando este programa y es edificante para nosotros estar en contacto con la palabra del Señor. Pastor, estamos viendo los atributos de Dios. Claro que sí. Y lo que hemos visto en los días anteriores con respecto a lo que se describe de Dios en este libro maravilloso de los Salmos, de lo que vimos, por ejemplo, los días anteriores, de las maravillas que Dios ha hecho. Pero el tema de este día es interesante. Sí, Dios definitivamente es el juez. El juez. ¿Cómo reaccionamos cuando sabemos que Dios es juez? Parece que da la tentación de tener miedo, de estresarnos un poco. A todos nos da miedo el juicio. Yo creo que cuando pues nos mencionan los juzgados, ya sentimos temor de presentarnos delante de un juez, pero esa es la concepción, es el concepto humano que tenemos de justicia, muchas veces no de mucha justicia, sino de injusticia, más bien. Entonces, en el libro de los Salmos es un libro que también habla del juicio, pero especialmente, lejos de hablar solo del juicio, también habla del juez, porque lo más interesante aquí es el juez. Como dijo Abraham allá cuando estaba pues intercediendo por Sodoma y Gomorra, ¿se recuerdan ese evento? El juez de toda la tierra dijo, no hará lo que es justo, y por eso comenzó a interceder. Así es, definitivamente nuestro Dios, como el Rey soberano del universo, no solamente lo veamos desde ese punto de vista, sino que también es legislador. Así es. Dios sabe legislar y lo hace con justicia, con amor. Entonces, así como hay recompensa para los redimidos, también habrá destrucción para los impíos, ¿verdad? Los impíos Así van a es. recibir su merecido, digamos. Dios entonces juzgará al mundo y lo está haciendo en este momento. Entonces podemos ver el juicio de Dios no solamente hasta cuando terminen los tiempos o cuando llega a su fin. Quisiera que nos pueda ampliar un poquito sobre las diferentes etapas del juicio del Señor. Bueno, yo creo que de una manera humana nosotros podemos entenderlo de esta manera y que también aparece en la Biblia. Hay 3 fases de un juicio. Está el juicio investigador. Ustedes y yo conocemos que para que se pueda imputar una culpabilidad necesitamos tener investigación, y esa se le denomina el juicio investigador. Luego tenemos la otra parte del juicio, que se llama el juicio de verificación. Ese juicio es cuando ya están todas las pruebas y se pasa a una revisión de ellas para luego ir a la audiencia de condena. Entonces ese es el otro juicio, y eso se le denomina entonces como el juicio ejecutivo, pastor, porque la ejecución del juicio es la sentencia final. Correcto. Y eso también está en los Salmos. Exactamente. Entonces el libro de los Salmos nos presenta al Señor como el Rey soberano, el Rey juez, que es juez. Entonces este Salmo 75 presenta muchas imágenes del Señor y vemos cómo habla de la destrucción irrevocable de los impíos. Entonces nos menciona cómo nosotros debemos prepararnos para presentarnos ante esos juicios del Señor, que son juicios justos, y no tenemos que tener temor, porque si
si tuviésemos un temor, representa que estamos lejos del Señor o Él no estuviera a nuestro favor. Pero es una buena noticia, el juicio son buenas noticias, porque el juez, el Dios del cielo, Él decide redimir a los que nosotros necesitamos salvación. Para nosotros es un beneficio realmente el juicio. Exacto. Y el Salmo 75 pues habla acerca de eso, pero como ya sabemos las características de los salmos que vienen de una invocación al Señor. En este caso comienza el Salmo invocando al Señor Todopoderoso, juez justo, y luego habla acerca de del desafío que los injustos, los malos le hacen a Dios, ¿verdad? Queriendo como desafiar la autoridad de Dios. Correcto. Pero al final pues siempre termina el Salmo alabando a Dios porque Dios es bueno y es justo. Definitivamente el Señor también sondea el corazón de las personas como una parte de su juicio, ¿verdad? Él analiza el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, hay una palabra técnica en cuanto al procedimiento de Dios, que es la palabra reminiscencia. Es recordar, no olvidar aquello. Nosotros podríamos olvidar algo, pero Dios no. Dios tiene presente, tiene un registro de todo lo que se hace. Entonces, en el día de mañana se va a hablar de eso, de la reminiscencia, de lo que Dios no olvida, lo que Dios siempre recuerda y tiene en su mente todo lo que nosotros hacemos. Entonces, debemos de entender que para Dios no hay nada oculto. Dios todo lo sabe, los ángeles llevan el registro, hay registro en el cielo de lo que hacemos. Entonces, estamos ante la vista del juez soberano. Del juez de toda la tierra. El Salmo 75 tiene varias imágenes que describen esa destrucción irrevocable de los impíos. Y el Salmo 75:8, por ejemplo, dice lo siguiente: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y beberán todos los impíos de la tierra. Esas son bonitas imágenes, pastor, acerca del juicio de Dios, ¿no es cierto? Definitivamente, y así como se describe, realmente va a funcionar. Lo que es la primera etapa, lo que es el juicio investigador, nosotros ahora debemos tener una reacción de alabanza al Señor, porque el Señor está a nuestro favor. Él conoce nuestras necesidades, nuestras realidades. Entonces, cuando se habla del juicio investigador, del juez soberano, entonces entenderemos que todas las cosas están a su conocimiento y Dios sabe de nuestra existencia. Nos conviene entonces acercarnos a Él, estar tomados de su mano poderosa, para que el tema del juicio no sea para nosotros una noticia alarmante, sino que son buenas nuevas de salvación. Por eso, si usted lee, por ejemplo, el cáliz en la mano, es una figura prácticamente juicio, apocalíptica de juicio, mencionada en el libro Apocalipsis también. Entonces la imagen de la copa con el vino allí fermentado, dice con el vino tinto fermentado, es una imagen que transmite una intensidad de la furia de Dios. Por ejemplo, el corte también de los cuernos de los impíos, que se habla en el Salmo 75, el último versículo, el 10 también habla. Pero Dios tiene designado un tiempo para cada juicio de los que ya mencioné. Definitivamente. ¿En cuál podríamos estar ahora, pastor? Ahorita estamos en el juicio investigador, se está analizando nuestro nombre, y por eso nosotros no podremos alcanzar una buena noticia en el juicio de Dios lejos de Él. Aunque nuestras acciones sean buenas, aunque tengamos un comportamiento responsable, socialmente atractivo, pero si no estamos con el Señor, entonces ¿de qué sirve esa buena conducta que nosotros valoramos tanto y creemos que a través de eso alcanzamos algún mérito? No nos funciona de nada eso. La pregunta es, ¿cómo funciona este juicio investigador? Y vamos a tratar aquí con el pastor Celso de hablarles un poquito acerca de cómo funciona esto. Y en primer lugar es que Dios libera a su pueblo de los impíos. Mis queridos amigos y hermanos, yo quiero decirles que cuando la Biblia habla de juicio, no necesariamente está hablando de un juicio ejecutivo. Puede hablar de un juicio de investigación. Por ejemplo,
cuando Dios dice que mira el corazón. Imagínense esa declaración, evalúa el corazón. Entonces, hay una reminiscencia ahí en la palabra de Dios, donde el Salmo hace como recordatorio de lo que sucedió en el Génesis. Allá en Génesis capítulo 6, cuando dice que el Señor que vino y vio la maldad de los hombres. Y es un bonito contraste el que encontramos ahí, porque dice que Jehová vio dos cosas. Vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, pero también dice que miró con misericordia la vida de su hijo Noé. Entonces Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Entonces es importante ver eso. Cuando se empieza a hablar de juicio, el juicio no va a empezar con los que están lejos de Dios o los que están en la ignorancia. Exacto. El juicio Dios lo inicia con un pueblo exclusivo. Y ese es el segundo elemento, pastor. Es un segundo elemento interesante. Entonces, ya vimos que Dios libera a su pueblo. Exacto. También los impíos que no se arrepientan van a ser destruidos. Eso está claro más que... Entonces, lejos de Dios no encontraremos salvación. Pero el juicio comienza siempre con el pueblo de Dios. La casa de Dios. A ese pueblo que Dios redimió, con ellos empieza, o sea, con nosotros empieza el juicio. Y luego se extiende a todo el mundo. Dios se extiende a todas las naciones. Todos seremos formaremos parte de ese juicio, ¿verdad? Así es. Porque nuestro Dios es un Dios que juzga, pero también es un Dios que perdona. Aquí lo encontramos. Por ejemplo, Salmos transmite la noción que se expresa en otros textos bíblicos, de que el juicio comienza pues con el pueblo de Dios. Vamos a leer los textos para que ustedes lo tengan, mis hermanos. Miren lo que dice Deuteronomio 32:36. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda siervo ni libre. ¿Y qué es lo que dice 1 Pedro 4:17? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no conocen al Evangelio de Dios? Entonces queda establecido que el juicio investigador comienza con el pueblo de Dios. Ahora, definitivamente. Algo más que, pastor, que los salmos llaman, es que nos llaman a alegrarnos en los juicios de Dios. Correcto. Porque como que son dados en favor del pueblo de Dios. Y si vemos aquí la participación del salmista, él hace una petición, él clama a Dios para que lo juzgue. Correcto. Él clama a Dios que lo juzgue, porque él está seguro que el mismo Dios que lo va a juzgar es el mismo Dios que lo va a perdonar, que lo redime, lo rescata. Entonces nos invita a nosotros también a pedirle al Señor que en su gran misericordia nos permita tener éxito en su juicio, ¿verdad? Él confía en la justicia de Dios para que Dios mismo lo defienda. Entonces vemos la función de Dios doble, porque lo está juzgando, pero a la vez lo salva, lo defiende. Entonces eso no se da en los ambientes terrenales, en toda la jurisprudencia aquí de nuestra tierra, la forma como se hace acá no es así. Por eso una vez conversando con un abogado, con un juez, dijo él que la justicia de Dios es la injusticia humana más grande, porque esto no encuentra razón de ser en la humanidad. Pero quizás estamos hablando para algunos hermanos que necesitan alcanzar la salvación de Dios, que necesitan al Señor no como juez, sino como su abogado. Ahora es el momento, pastor, de poder invitarlos para que puedan aceptar al Señor. El juez de toda la tierra es un juez justo, un Dios todopoderoso. Siempre presentamos a un Dios enojado, severo, implacable, pero nuestro Dios quiere juzgar, porque Él quiere vindicar a sus hijos, a su pueblo. Por eso en Daniel dice que el juicio fue dado en favor de los santos, acreditado a los santos. Entonces es maravilloso pensar en este elemento. Definitivamente, entonces el juicio de Dios son buenas noticias para los que son cubiertos con la sangre preciosa de Cristo. Y entonces creo que esta es
oportuno este momento para pensar si nuestra vida está limpia por la sangre de Así Cristo, es. si estamos al alcance del radio de la salvación de Cristo, si estamos acercando nuestra vida al Señor para que nos alcance su justicia, su amor y nos perdone. Así Entonces, es. si algún hermano que está viendo este programa, está participando, al evaluar su vida, si cree que se ha equivocado, ha estado lejos de Dios, es la oportunidad de volver, es la oportunidad de acercarnos a Dios. Cuando hablamos de juicio no debemos asustarnos, sino que son buenas noticias que el mismo Dios que es el juez, también es el mismo Dios que nos defiende en su misericordia, en su gran amor. Espero que Dios nos bendiga y que todos nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de su De gracia. la gracia. Pastor, por favor, dirígenos en oración y agradecemos su sintonía, apreciados amigos y hermanos. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos por las imágenes maravillosas de ese Dios todopoderoso que conocemos en el libro maravilloso de los Salmos. En este trimestre estamos aprendiendo cosas maravillosas, pero nos está gustando saber que te estamos conociendo más, Señor, más y más. Esta hora, Señor, que hemos visto esta imagen de un Dios que es el soberano juez del universo, pero también es un Dios que defiende, que salva, que redime, que tiene compasión de sus hijos. Gracias, Señor, por esa bendición. Permite que nuestra vida se acerque más y más a tus brazos amorosos. Bendice a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares donde se encuentran. Alcánzalos con tu misericordia y que nuestra vida pueda acercarse más a ti. Gracias por todo, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.